Imagínese a un atracador que lleva a cabo el mayor atraco a un banco de la historia de Japón sin emplear la fuerza ni causar daño a nadie. La operación se ejecutó a la perfección. El atraco fue la mejor operación de atraco a un banco, e incluso la fase de investigación fue espectacular. Asegúrese de ver el vídeo completo, no se arrepentirá. Los acontecimientos de la historia de hoy tuvieron lugar en Japón en 1968. Por aquel entonces, Japón era testigo de un tremendo renacimiento económico debido a su liderazgo de la revolución tecnológica en el mundo, que repercutió positivamente en los bancos. En consecuencia, los bancos eran un blanco excelente para muchos atracadores. De hecho, hubo varios atracos a bancos, pero uno de ellos fue el más grande e inteligente. La historia comenzó cuando el director de un banco local de Tokio, llamado Nihon Trust Bank, recibió una carta anónima en el buzón de su casa. Cuando abrió la carta, se llevó una gran sorpresa. Era una amenaza de un desconocido en la que pedía al director del banco que llevara 300 millones de yenes a un lugar concreto. De lo contrario, haría estallar un explosivo en su casa. El director del banco se asustó al leer la carta e informó inmediatamente a la policía. Entonces, se dio cuenta de que había una carta similar en su oficina. Con el tiempo, siguieron llegando cartas con el mismo contenido a su casa y a su oficina. La policía puso bajo vigilancia el banco y la casa del director por si el desconocido intentaba cumplir su amenaza. El director del banco informó a los empleados de la amenaza y les pidió que estuvieran preparados para cualquier peligro en los próximos días. Pocos días después de recibir las cartas amenazadoras, exactamente el 10 de diciembre de 1968, el banco tuvo que entregar una gran suma de dinero, por valor de 300 millones de yenes, a Toshiba, una conocida empresa tecnológica que cuenta con un gran número de empleados. Era fin de año. Era el momento de repartir las primas. La empresa solía dar las primas en efectivo, y el Nihon Trust Bank era el encargado de entregar el dinero en una de las sucursales de la empresa en Tokio. El director del banco designó a 4 empleados para transferir el dinero. Los 4 banqueros metieron el dinero en 3 maletas grandes, las cargaron en el maletero del coche y se dirigieron a la empresa, que estaba a pocos kilómetros. De camino a la empresa, un policía en moto paró el coche, se acercó a los banqueros y les dijo que su casa había sido atacada y había explotado, dejando heridos e incluso muertos. Los banqueros pensaron inmediatamente que el desconocido había cumplido su amenaza y había hecho explotar la casa del director a pesar de la vigilancia de la policía. El policía también les dijo que se sospechaba que el desconocido había colocado explosivos en el banco, y probablemente en los coches del banco, y les pidió que registraran el interior. Mientras los banqueros registraban frenéticamente el interior del coche, el policía miró hacia abajo para comprobar los bajos. De repente, empezaron a salir chispas y humo de debajo del coche. Los banqueros se dieron cuenta de que se trataba de la bomba y que estaba a punto de explotar. Entonces saltaron inmediatamente del coche, se alejaron y se escondieron detrás de una pared. Unos instantes después, los banqueros echaron un vistazo desde detrás del muro y se sorprendieron. Tanto el coche como el policía habían desaparecido y lo único que quedaba en el suelo era la motocicleta y una bengala. Los banqueros no sabían lo que estaba pasando. Al principio, pensaron que el valiente policía había llevado el coche a un lugar seguro para que no les explotara encima. Inmediatamente llamaron al banco y el director del banco respondió. Se sintieron aliviados cuando supieron que seguía vivo y que no había ninguna bomba en su casa ni en el banco, y todo estaba bien. En ese momento, se dieron cuenta de que la chispa y el humo no procedían del coche, sino de una bengala que habían colocado en el suelo. Se dieron cuenta de que el policía que fingía ser un salvavidas era un atracador.
Les hizo creer que había una bomba en el coche y cuando huyeron, se llevó el coche con los 300 millones de yenes dentro, la misma suma de dinero que pedía el desconocido en las cartas amenazadoras. Esta operación se considera hoy el mayor y más inteligente atraco a un banco en Japón. Se avisó a la policía y los agentes acudieron al lugar del crimen, donde consiguieron muchas pruebas dejadas por el atracador, la más importante de las cuales era la motocicleta. No era una moto de policía legítima, sino una bien customizada para que se pareciera a la real. Además de la descripción que hizo el banquero del atracador, afirmaron que llevaba un uniforme igual al de un policía de verdad. El atracador había planeado meticulosamente el atraco y lo había ejecutado a la perfección, dejando a los banqueros en estado de shock e incredulidad. A pesar de sus esfuerzos por recordar algún rasgo distintivo, no pudieron proporcionar ninguna información útil a las autoridades. Las autoridades se tomaron el robo en serio debido a la cantidad de dinero sustraído. Desplegaron a más de 10.000 agentes por toda la ciudad, estableciendo puestos de control en cada una de las calles principales de Tokio. Como el coche del banco tenía el interior negro, se les ordenó que controlaran todos los vehículos con el interior negro. La policía no tardó mucho en localizar el coche abandonado cerca de un cementerio, no lejos del lugar del crimen, con huellas de neumáticos recientes a su alrededor. La policía se dio cuenta en ese momento de que el atracador había cambiado de vehículo, por lo que dio nuevas órdenes de parar y registrar todos y cada uno de los coches que pasaran por los controles. Las órdenes tardaron un poco en transmitirse a los agentes, lo que dio al atracador la oportunidad de atravesar el control sin problemas. A la mañana siguiente, el incidente fue portada de todos los periódicos importantes. Todo el mundo quedó asombrado por la cantidad de dinero sustraído y por la meticulosa planificación y ejecución del atraco. Mucha gente incluso quedó impresionada por la inteligencia del hombre al ser capaz de robar una suma tan grande de dinero sin causar ningún daño. A pesar de que el ladrón dejó numerosas pruebas, entre ellas la motocicleta, la policía no pudo localizar nada concreto que pudiera servir de ayuda. Todos sus esfuerzos por encontrar la motocicleta y cómo la personalizó, así como la procedencia del uniforme y la bengala, resultaron infructuosos porque todo lo utilizado en esta operación fue robado. Basándose en las descripciones de los banqueros, también intentaron crear una imagen similar del atracador, que se imprimió más de 750,000 veces y se distribuyó por todo Japón. La investigación duró muchos años y las estadísticas muestran que fue la mayor investigación de la historia de Japón. Imaginemos que hubo 110,000 sospechosos, 170,000 o más agentes participaron en la investigación, y esta costó 900 millones de yenes, el doble de lo que se gastó en la investigación del robo. La pregunta es, ¿por qué decidieron gastar tanto dinero en la búsqueda de una cantidad menor? Lo cierto es que su principal objetivo era demostrar su presencia y la eficacia de su sistema de seguridad para disuadir de futuros robos, más que recuperar el dinero. Durante las investigaciones hubo varios sospechosos principales. Nos vamos a centrar en 3 de ellos por sus extrañas e interesantes historias. El primer acusado es en realidad el propio director del banco. La policía no le acusó directamente, pero hubo varios rumores entre la gente de que el gerente era el cerebro, y la razón por la que pensaron en esta hipótesis es que se supone que la operación de transferencia de dinero es una operación secreta que nadie conoce, excepto el gerente, los empleados que transfieren el dinero y los funcionarios de la empresa que lo recibirá. Como se observa, el coche no fue escoltado por ningún guardia durante el proceso de entrega, a pesar de la enorme cantidad de dinero que transportaba. Entonces, ¿cómo se enteró alguien de fuera? Además,
los mensajes amenazantes que se recibían continuamente en la casa y la oficina del director, a pesar de la vigilancia policial de la casa y el banco, nadie pudo rastrearlos ni conocer su procedencia. Entonces, ¿cómo seguían llegando esos mensajes? Todas estas preguntas sentaron al director del banco en el banquillo de los acusados, pero la policía no lo consideró sospechoso porque no había pruebas concluyentes. El segundo acusado tiene una historia trágica. Esta acusada, Takina Shoji, trabajaba como taxista. El motivo de la acusación es que vive en un lugar cercano al banco y que su forma se asemeja a la imagen creada por la policía. Además de sus habilidades como taxista, esto le dio una mayor impresión como acusado. Pero la policía no encontró ninguna prueba contra él, por lo que no le detuvo. Pero durante las investigaciones, se filtró a los medios de comunicación la información de que esta persona era uno de los acusados. Y en cuanto se enteraron de la noticia, la mayoría de los periodistas escribieron artículos sobre él y publicaron su nombre y su foto. Así que todos los periódicos empezaron a difundir la historia de este hombre, afirmando que era el atracador sin ninguna prueba. Todas las acusaciones se basaban en su aspecto, que se parecía al creado por la policía, y en el hecho de que vivía no muy lejos del banco. Tras publicarse el nombre del hombre en los medios de comunicación, la policía decidió detenerlo e interrogarlo más a fondo para complacer a los medios y a la opinión pública. Tras interrogarle, la policía descubrió que este conductor tenía una excusa que demostraba su ausencia durante la comisión del delito. Es imposible que él fuera el atracador, y entonces lo pusieron en libertad. Por desgracia, la reputación de este hombre sufrió mucho después de que su nombre y su foto aparecieran en todos los periódicos, hasta el punto de que dejó su trabajo y todos sus amigos y familiares le abandonaron de la noche a la mañana, a pesar de que era inocente. Acabó sufriendo una depresión y se suicidó. El tercer acusado era el más fuerte de todos los sospechosos. Este acusado era en realidad un joven de 19 años llamado Sato Yoshihiro. Este joven pertenecía a una banda local y al mismo tiempo su padre era policía. Este joven había sido detenido anteriormente por robo de coches. Lo que no se ha mencionado antes es que durante las investigaciones, la policía descubrió que el ladrón cambiaba de coche más de una vez, y se encontraron varios coches utilizados por el ladrón, y todos eran coches robados. El joven también tenía excelentes habilidades para conducir motocicletas. Además de que sus rasgos se asemejaban a la imagen creada por la policía, no tenía ningún argumento que demostrara su ausencia en el momento del crimen. Además de que su padre era policía y tenía una motocicleta, por lo que le resultaba fácil conocer sus detalles e imitarla. Todos estos hechos confirmaban y probaban la acusación contra este joven. Pero horas antes de su detención, llegó la noticia de que este joven se había suicidado en su casa ingiriendo cianuro. La policía llegó a la conclusión de que el joven decidió suicidarse tras saber que iba a ser detenido. Al mismo tiempo, la policía no encontró ni el dinero ni pruebas que confirmaran que este chico era el ladrón. Hubo varias teorías, una de las cuales era que el padre podría haber envenenado al joven para no avergonzarle como policía. Otra teoría afirma que el padre es el autor intelectual, que mató a su hijo y escondió el dinero para no ser descubierto. La tercera teoría, que es más creíble, es que toda la banda participó en esta operación y luego mataron al chico ya que su padre es policía, lo que podría causarles algún problema. La mayor prueba de ello es que algunos de los miembros de la banda compraron casas y coches después de la operación. Uno de ellos fue detenido años después, y la policía descubrió que tenía en su poder una enorme suma de dinero en efectivo, y cuando le preguntaron por su procedencia, se negó a responder. Hay muchas probabilidades de que esto sea parte de la cantidad robada, y todos los miembros de la banda participaron en la operación y decidieron deshacerse de Seto Yoshiro
porque estaba bajo el radar de la policía. Y como su padre es policía, las cosas pueden complicarse aún más. No hay pruebas concluyentes que demuestren la validez de esta teoría, pero sigue siendo la más cercana a la verdad. Y Seto Yoshiro sigue siendo considerado el principal sospechoso. Las investigaciones continuaron 7 años después, en diciembre de 1975, cuando la policía declaró el fin de las pesquisas, en este caso sin resolver. 20 años después, en 1988, según la ley japonesa, el ladrón quedó exento de cualquier control penal, lo que significa que puede revelar su identidad sin ser detenido ni castigado. Pero a día de hoy, el ladrón no ha revelado su identidad, y este caso sigue sin resolverse.